Hola, ¿cómo están? Iniciamos este primer video de este curso introductorio al modelo de competencias. Definitivamente estamos en un momento de transición muy importante a nivel institucional con respecto a nuestro modelo educativo y como ustedes saben, el concepto de competencia se convierte como en algo central con respecto al quehacer del profesor, en algo que tendríamos que ser expertos en algún momento de nuestro desarrollo. Y este curso tiene la intención de abrir panorámica con respecto al modelo de competencias, de saber conceptualizaciones generales con respecto al mismo, de saber compararlo con el modelo de objetivos de aprendizaje con el que hemos estado trabajando por muchos años y además, bueno, acercarnos un poco a las implicaciones de lo que podría ser la evaluación en este mismo modelo. Esta introducción la vamos a dividir en dos secciones. En esta primera sección yo quisiera introducir y dar contexto con respecto a por qué este asunto de las competencias. Luego habrá otro video corto también donde la intención es conceptualizar más sobre competencias y dar contexto sobre los quehaceres del curso. Pensamos hacerlo así, por hacerlo mucho más fluido y que ustedes tuvieran oportunidad de ir haciendo reflexiones con respecto a los conceptos que voy a ir planteando. Y luego describiré en la segunda parte o el segundo video de esta introducción lo que sería el proceso, contenidos, actividades del curso y quiénes van a ser, quienes van a entenderles en este proceso. Muy bien, iniciamos y les decía, es importante que nos ubiquemos en un momento histórico, así, y lo quiero señalar subrayado, un momento histórico con respecto a lo que es nuestro modelo educativo. Hemos estado trabajando en los últimos 3 años con respecto a lo que es el modelo de programas de formativos dentro del contexto de lo que hemos denominado el modelo TEC 21. Ustedes habrán participado en alguna de tantas actividades que se han generado con respecto a esto. Y definitivamente uno de los ejes de ese proceso, lo que define en buena parte hacia dónde nos queremos mover, tiene que ver con este concepto que ahora vamos a ir introduciendo poco a poco, ¿no? Vamos a ver los apoyos y vamos arrancando. Este es el objetivo que tenemos planteado para todo el curso. ¿Sí? Es un curso introductorio, como les digo, son a lo mucho 10 horas las que ustedes van a trabajar en esto y lo que queremos es que al final ustedes sean capaces de hacer una descripción con respecto a los elementos que son parte de una educación basada en competencias, que pueden establecer relaciones de que lo que existen esos elementos con respecto a lo que podría ser un enfoque educativo en el proceso de educación superior particularmente, y lo que tiene que ver con nuestras metas institucionales, es decir, qué estamos buscando nosotros en nuestro modelo. Vamos a revisar esquemáticamente dónde estamos y qué estamos haciendo con respecto a esto y nuestra función como profesores. Eso es por ahí el objetivo que tenemos planteado. Vamos a tratar de hacerlo a través de estas breves intervenciones de un servidor y luego, finalmente, además y fundamentalmente, con las actividades que ustedes van a realizar durante el curso. ¿Sí? Bien, partamos de un espacio común para todos, ¿sí? La visión institucional. Nuestra visión plantea que queremos formar líderes con espíritu emprendedor, con sentido humano, ¿sí? Y que sean competitivos internacionalmente. Ahí se sintetiza la visión que tenemos institucional. Si la vemos con detenimiento, ya ahí estamos identificando una serie de competencias posibles. El liderazgo requiere una serie de competencias, ¿sí? El espíritu emprendedor requiere una serie de competencias. El sentido humano, donde está la ética, la ciudadanía, la responsabilidad social, implica que los muchachos, que nuestras alumnas, nuestros alumnos desarrollen una serie de competencias para que sean realmente éticos y que sean realmente buenos ciudadanos. También está ahí el concepto de competencias. Y evidentemente para que puedan ellos competir a nivel internacional, el poder lanzarse y defenderse y trabajar y proponer y crear a nivel internacional en función de su propia disciplina, bueno, queremos que sean competitivos internacionalmente. Nuestra visión parte, de entrada, sí, parte, con una serie de necesidades con respecto al desarrollo de competencias en nuestros alumnos, ¿sí? Entonces tengamos esa perspectiva compartida y la claridad de que todo lo que hagamos en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, todo lo que hagamos en clase, independientemente de la clase que nosotros impartamos, está impactando o debería estar impactando en lo que sería la formación de nuestros alumnos en cuanto a esa visión institucional que nos hemos planteado. Si queremos líderes, que sean emprendedores, queremos que sean buenos ciudadanos, queremos que sean muy competitivos desde su área disciplinar y eso nos compromete a todos nosotros en la necesidad de desarrollar esas competencias. Muy bien, vamos avanzando. Sí, les decía que el gran paraguas con respecto a donde nos estamos moviendo actualmente tiene que ver con el modelo TEC 21.
Y una conceptualización inicial con respecto al modelo TEC 21 puede ser esta. ¿Sí? Lo que estamos buscando es mejorar la competitividad de nuestros alumnos en su campo profesional, sea pensados como sujetos egresados participando en la realidad, a través de potenciar las habilidades de las que finalmente son requeridas en estas nuevas generaciones, desarrollándoles competencias que les permitan ser realmente con un buen desempeño en el ámbito del siglo XXI, con todos los retos, oportunidades y posibilidades que éste le plantea. Estas competencias del siglo XXI están asociadas también en diferentes documentos y están asociadas también con lo que hemos planteado nosotros institucionalmente. Es decir, tenemos una serie de planteamientos con respecto a esto. Hicimos una serie de ejercicios para poder hacer esa definición. Tenemos un listado de 10 competencias de carácter transversal a las cuales nosotros como profesores deberíamos estar atendiendo en cada uno de nuestros cursos, independientemente de qué clase estamos impartiendo, y que además pues sea realmente una oportunidad de formación en los alumnos cada vez que realicen una actividad de aprendizaje en lo que estamos viviendo en clase. Estamos finalmente en un contexto que es muy distinto al que tuvimos hace algunos años con nuestros alumnos. Actualmente nos enfrentamos a generaciones que requieren una atención diferente a la que tuvieron nuestros alumnos hace apenas 10, 15 años. Son jóvenes con nuevas expectativas, con nuevas necesidades, y si se está transformando finalmente ese entorno en el que se desempeñan, creo que también implica la transformación de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y del entorno en el que estamos trabajando nosotros como profesores universitarios. Ahí entra, y creo que encaja de manera natural, este modelo de competencias en el sentido de focalizar esas necesidades de los alumnos para poder desarrollar lo que realmente requieren para poder tener un mejor desempeño. Bien, avanzamos por ahí. Les planteo también que dentro del modelo de conceptualización con respecto a TEC 21 podemos tener como 3 aristas así importantes, ¿no? Por una parte, lo de la flexibilidad, en cuanto y pensemos otra vez en nuestros alumnos, esta flexibilidad en cuanto a lo que es el cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Y en qué momento, en qué oportunidad se va a dar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Piensen ustedes, por favor, en semana I, piensen ustedes en semestre I, que tiene que ver con este punto de la flexibilidad. Sí, por otra parte, en experiencias de aprendizaje que sean retadoras, que sean intensivas, interactivas, significativas para el alumno en su proceso. Lo que se ha planteado para la semana I, para el semestre I, tiene que ver con esas actividades que sean retadoras para nuestros alumnos en el sentido más profundo, que tengan un sentido de práctica y de realidad cuando estén realizando eso. Y en la base de ese triángulo quisimos poner a los profesores. O sea, definitivamente nada se va a transformar si los profesores no se transforman. Si nada se va a transformar si los profesores no están convencidos de esa necesidad de transformación. Si pensamos en profesores que sean innovadores, ¿sí? Que tengan ese liderazgo con respecto a su área disciplinar, que tengan finalmente la posibilidad de vivencia en la práctica con respecto a sus habilidades profesionales y que sean realmente inspiradores en el proceso de formación de los alumnos. Entonces tenemos por ahí una estructura en la que por una parte tenemos que pensar en ser flexibles, por otra parte estamos pensando en la posibilidad de exponer a nuestros alumnos a situaciones diferentes de reto, hemos hablado del concepto de retos por ahí, pero ninguna de esas dos cosas, ni la posibilidad de la flexibilidad, ni la posibilidad de las experiencias de aprendizaje retadoras, se van a presentar si los profesores no tienen esa disposición para la construcción de un nuevo modelo de formación en los alumnos. Es decir, finalmente el eje de este proceso tiene que ver con profesores activos, inspiradores y transformando su proceso de enseñanza-aprendizaje de manera constante. ¿Sí? Si pudiéramos sintetizar así brevemente nuestro modelo curricular, y eso es hacia donde nos estamos moviendo, maestras, maestros, y por eso la importancia del concepto de competencias y por eso la intención de contextualizar lo que vamos a revisar en el curso, porque es tan importante el asunto de las competencias. Nos estamos moviendo y estamos teniendo acciones en diferentes espacios, en diferentes ámbitos. Ustedes ya han escuchado de la semana I, o han participado, han diseñado, han escuchado el semestre I, posiblemente están implementando, y bueno, también han escuchado por ahí de trayectorias, de las carreras con trayectorias, o han escuchado de los cursos FIT, y son iniciativas que están moviéndose dentro de lo que sería la construcción inicial de ese modelo curricular que quiero compartirles, ¿no? La idea es movernos de hacia, de
y lo podríamos plantear así, ¿sí? Un currículum donde estaría basado finalmente en materias, ¿sí? En contenidos, así lo hemos tenido por mucho tiempo, y no quiere decir que esté mal, es una forma de estructurar el conocimiento, es una forma de presentar ese conocimiento, pero nos estamos moviendo a un currículum que está diseñado con base en el desarrollo de competencias a través de retos. Aparece ya el concepto de competencias como una cuestión puntual. No podríamos, maestras, maestros, no podríamos movernos a este modelo si no tenemos esa estructura clara, qué son las competencias y para qué los retos para desarrollar esas competencias. Entonces tenemos que ir introduciéndonos también. También implica finalmente movernos de una estructura donde hay materias como la unidad de diseño curricular, sí, esas estructuras ahí son fundamentales. Si las materias nos dan orden, son 6 materias, 9 semestres, 6 materias cada semestre, esa es la estructura común, pero finalmente nos estamos moviendo a una estructura donde hay retos, y esos retos son como el elemento central, donde finalmente se va haciendo el diseño. En función de esos retos, vamos construyendo cómo se va dando ese posible desarrollo de las competencias que declaramos en el primer punto. Además, sí, la evaluación del conocimiento pues se ha dado en función de las materias. Se aplican exámenes, evaluaciones, proyectos que nos permiten observar qué pasa en esa granularización de materias. Pues ahora nos queremos mover a la evaluación de competencias. Y en la evaluación de competencias tendríamos que tener mucha claridad con respecto a cuáles son las evidencias que nos permiten observar que realmente se está desarrollando cierto nivel de competencia. Esas competencias desarrolladas, planteadas, exhibidas a través de esas evidencias dentro del contexto de los retos o de los módulos que acompañen los contenidos que se estén revisando en ese proceso. Pero es dejar la estructura de la evaluación donde trabajamos solamente con exámenes o solamente con proyectos o calificaciones, dar un 7, un 6 o un 5 o un 10, bueno, no, vamos a movernos, vamos a transitar hacia un espacio donde tendríamos que tener realmente evidencia de que se está desarrollando cierto nivel de competencia. De nueva cuenta, el concepto de competencia que van a revisar ustedes en el curso se convierte en una cuestión focal. El eje de la posibilidad de esa transformación es la clara concepción que tengamos nosotros como profesores con respecto a esto de las competencias. ¿Sí? Bien, vemos el apoyo, por favor. Gracias. Nos movemos también de materias secuenciadas, finalmente, a lo que serían estructuras modulares, ¿sí? De contenidos que son bastante flexibles y que se van a utilizar según las necesidades del reto. Entonces la materia como tal desaparece, esa es una declaración muy fuerte, muy fuerte. Pero en esa declaración, ¿sí? Implica que nos empezamos a mover a pensar en nuestros contenidos, en los temas de nuestra especialidad, como estructuras de carácter modular que podrían acomodar para diferentes momentos de formación, siempre alineadas al desarrollo de cierto nivel de competencias. En el mismo tenor de la evaluación, sí, vamos a seguir con las calificaciones, actualmente así lo planteamos, pero nos vamos a mover a lo que sería un transcript finalmente distinto, donde podamos decir el alumno tiene el dominio o no de la competencia. Posiblemente por una cuestión de carácter formal, por la SEP, por lo que implique, bueno, vamos a tener que declarar todavía un periodo donde podamos ver las competencias, las calificaciones, pero además tendríamos que tener una traducción al esquema de competencias. Un empleador, una entidad, alguien que está esperando a un alumno egresado nuestro, pues estaría pensando en qué tanto domina ciertas áreas de conocimiento, ciertas habilidades, más que si tiene un 7 o un 10 en la materia que haya cursado. Sí, entonces el promedio sigue siendo importante, es un elemento de referencia, pero lo que nos importa ahora es el nivel de dominio que podría tener el alumno con respecto a las competencias que están declaradas en ese momento en particular. Muy bien, vamos a ver el último punto. Nosotros, como profesores, nos empezamos a mover entonces, ¿sí? A una estructura donde finalmente vamos a tener que jugar roles distintos, ¿sí? Tendríamos que especializarnos en esos roles y podrían ser profesores que se dedican a evaluar competencias, profesores que diseñan retos, ¿sí? Profesores que acompañan al alumno en el proceso de reto, profesores que acompañan al alumno en su proceso de formación en general. Entonces realmente nos empezamos a mover a una necesidad de especializarnos en estos roles. Aparece también, y aquí de manera puntual, y todavía me regreso ya a la declaración que hice hace un momento con respecto a que desaparecen las materias, en este último punto, los profesores que son los especialistas de los módulos. La cátedra, la presentación de la información, la explicación del profesor, que sigue siendo fundamental y no de ninguna manera
la estamos dejando fuera, aparecen las estructuras modulares y son particularmente importantes. Es decir, nosotros como profesores, sí, tenemos en las manos la posibilidad de transformar este modelo de enseñanza-aprendizaje. La competencia se convierte en una cuestión puntual en la concepción y la conceptualización, y la transformación posible de eso tiene que ver directamente con nuestra práctica. ¿Sí? De ninguna manera desaparece la parte de los contenidos, de ninguna manera desaparece la función o la importancia del profesor, muy por el contrario. ¿Sí? Los profesores con roles finalmente especializados, los profesores impartiendo la cátedra de formación y otra vez a la esencia finalmente del conocimiento, en esa estructura curricular con una dinámica totalmente distinta y muy ajustada también a una realidad que están viviendo ahora nuestros alumnos. Vemos el último apoyo antes de irnos a la siguiente parte del video, y quisiera presentarles esto rápidamente. Dentro de la estructura curricular que nos estamos planteando, es muy importante, maestras, maestros, y antes de entrar al concepto de competencias, que tengamos muy claro que en el proceso de formación de nuestros alumnos tendríamos que estar haciendo una combinación siempre, sí, un entretejido constante de lo que sería el modelo de competencias con el que estamos trabajando. Se van a ir tejiendo, van a ir estructurándose las competencias que tienen que ver con la parte disciplinar. Yo doy la materia de psicopatología, cosa que disfruto mucho. Yo debo estar preocupado por los contenidos de psicopatología para mis alumnos de psicología clínica, pero también tengo que estar preocupado por las competencias de carácter transversal, porque las decisiones de carácter ético que van a tomar en algún momento ejerciendo como psicólogos son fundamentales. Sí, la psicopatología es el eje, sí, es muy importante la cuestión de que sepan sobre salud mental y sobre procesos de deterioro de esa salud mental, pero también es muy importante que haya elementos que les permitan tomar decisiones éticas con respecto a los diagnósticos que estén realizando. Eso aplica para cualquier materia, maestro, para todas las materias. ¿Sí? Muy bien, vamos a dejar aquí esta primera parte del video. ¿Sí? Yo les dejo con estas reflexiones ahora. Quisiera por ahí que empezaran ustedes a tomar nota, a pensar en qué implicaciones tiene todo esto. Insisto, no hemos terminado con la parte de la introducción, abrimos un espacio por ahí, vean el siguiente video en su primera oportunidad. Muchas gracias.